Buenos días, lunes 31 de... no, 1 de abril me parece del 2024. Es que se me ha juntado material y he tenido que editar, publicar. Creo, como tengo más de una plataforma en cuanto a contenido, eh, muchas veces las comunicaciones no son las más adecuadas, hay cortes y uno se le junta material y tiene que seguir produciendo, porque produciendo y subiendo y haciendo nuevo contenido. Pero un tema preliminar: la mentira tiene patas cortas, 1.0. Y esto se refiere a las fortunas y fortunas que interactúan, por ejemplo, desde los 70 hasta el 2024. Fortunas que nacen en menos de una década o en una década y media, donde la tradición dice que tenía, por ejemplo, un comercio y se multiplicó, o que partió siendo hijo de algún funcionario que trabaja a nivel exterior y que también se multiplica, y donde tenemos al día de hoy, por ejemplo, plataformas como Twitter que pueden crear una tendencia económica donde menos de 24 horas tiene 10, 20 millones de visitas. Pero ¿quién administra? ¿Dónde está la variabilidad del IP, de la tasa de transferencia? Y otras variables que van generando un tipo de tendencia o valor superior o menor en una bolsa. En una bolsa. Entonces, otro problema: existen registros, pero más que registros, ¿se puede confiar hoy en la tecnología? ¿Se puede confiar hoy en los registros si no está escrito y si no se perdió, por ejemplo, en una municipalidad, contenedores con papeles y archivadores se pasaron de agua? Alguien los escaneó. Y ese ejemplo puede darse en muchas partes, en muchos lugares. Entonces se tiene que confiar en una concepción de digital. Y si se confía en una concepción de digital, tenemos países que son esclavistas, que tienen estructuras piramidales rígidas, y que pueden ocupar a colonias o terceros países desde un punto de vista comercial, para que vayan generando un mismo patrón o un tipo de concepción de riqueza que no responde a una concepción americana, democrática, donde se compite limpiamente, donde hay pymes y familias que trabajan en un rubro, que trabajan con una profesión, con un oficio, y que no cambian su concepción. Entonces, riquezas de los últimos 30, 40 años que se masifican, pueden tener participación en el mundo de las acciones, pero ¿será verdad o será mentira si con la informática no se puede contar al día de hoy? Porque es difícil hacer una reconstrucción de noticias para cualquier persona o político emergente que no tiene los medios o no participó en la primera generación de computación, o que no tiene libros tangibles y depende de fotocopias y PDFs, que muchas veces las tiene que descargar o tiene que ir a bibliotecas que están mal configuradas en un contenido, como buses del Transantiago o metros actuales de la red de Santiago, que en realidad están mal diseñados en cuanto a proporción, como un diván de la Quinta Normal, que espacios mal administrados versus bibliotecas municipales de la gestión de Pinochet. Buenos días, Ana. Bueno, el punto es que no es necesario muchas veces tener el registro de las acciones, así que está todo en un mundo digital. Existen accionarios antiguos que perdieron ante una variable de otro accionario, ante una especulación, perdieron poder, perdieron capacidad. Y eso es una manera de reconstruir sin tener que estar con la misma fuente. Entonces generas una variable con una tercera persona, con un apellido de prestigio, que tenía una credibilidad, donde, por ejemplo, tenemos en la década de entre 1900,
2007 a 2016 tenemos denuncias de políticos que especulan, que mezclan política con economía y que saben manipular el mercado perjudicando a otras familias que no necesariamente tienen que tener 100, 200, 300 millones de pesos o 1000 o 600 millones de pesos. Pueden tener acciones por 50 millones, 30 millones, 20 millones, 10 millones. Entonces esas personas pierden su capacidad, pierden su concepción de inversión. Y eso se puede reconstruir a través, por ejemplo, de una plataforma virtual o a través de alguna denuncia, una denuncia que se va haciendo una toma de antecedentes y se van generando, viendo qué dice el registro de la bolsa versus qué dice la realidad que puede estar en un papel, en una impresión o en una reconstrucción de IP, donde tenemos que el origen del Internet es una concepción de defensa y militar que fue desarrollado por el Departamento de Estados Unidos. Entonces tenemos una competencia de la India y China, por ejemplo, por competir en una Internet que tiene cada vez más cables de fibra óptica y conexiones satelitales que pueden generar una administración, troyanos, etcétera, etcétera. Pero la concepción es de Norteamérica. Entonces, Norteamérica tiene una deep web y tiene registros. Y si tiene registros, es cosa de organizarse y Estados Unidos es Estados Unidos y siempre va a ser Estados Unidos porque es un país de la libertad. Pero muchas veces se abusa del concepto, se abusa del concepto libertario por generar monopolios en países de poca inteligencia, donde al día de hoy por generar una cifra digital se perjudica miles de familias, por no decir cientos de miles de familias a nivel de Chile, que produce un efecto en cadena en Perú, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, y en esos países, principalmente Uruguay en parte, pero más Argentina, Perú, Bolivia. Muchos de los otros países tienen otra concepción que no cuadra con un Pinochet o su sentido de predicar con un orden y disciplina, de estructurar un pensamiento en disciplina, más que jugar a especular e ir a invadir países limítrofes donde existían una suerte de pacto o convenio para generar un programa que no muchas veces tiene que decir, con el peleo o no peleo, porque tenemos una Rusia versus Estados Unidos, una Unión Soviética versus Estados Unidos, donde al final del día hay que ser realistas, tienen que hacer una suerte de muralla, porque los poderes económicos no se conforman en destruir, manipular. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo hacen? ¿Son felices? ¿Cómo son su familia? Un celo bien llevado, mal llevado. Y ahí está la concepción de los militares que entrenan. Y cuando alguien entrena no tiene por qué andar celando a otro varón o a otras familias. Bueno, que tengan buenos días. Se despide atentamente de la Patagonia, René Ramón Poblete Arizmendi.